Hola a todos los estudiantes de Principios de Economía 2. El tema que vamos a desarrollar hoy es lo que corresponde a producción a largo plazo, que está en la unidad 3 del programa. Y vamos a hacer un ejercicio específico de cómo trabajar la producción en el largo plazo. Utilizamos para esto isocuanta y isocosto, que ustedes lo habrán visto en el material teórico, en el libro, pero lo vamos a desarrollar y aplicar en un ejercicio práctico. ¿Qué plantea el ejercicio? Nosotros vamos a tener unos ejercicios de producción de largo plazo que pensar bien cuál es el objetivo de estos ejercicios, cuál es el objetivo de la teoría que nos quiere explicar qué hace el productor que tiene una empresa y que tiene que decidir su nivel de producción en el largo plazo. Se cuenta, hay diferentes supuestos que ustedes los vieron en el teórico, y se cuenta que hay dos factores productivos. Él va a tener que elaborar el producto que él hace en su fábrica, en su empresa, con dos factores productivos. En este caso es trabajo calificado y trabajo no calificado. Puede ser capital y trabajo, puede ser trabajo y tierra. Lo importante que es en el largo plazo. ¿Y por qué estamos en el largo plazo? Es porque esos factores productivos, los dos, los podemos variar según la conveniencia de alcanzar un nivel determinado de producción. ¿Qué plantea el ejercicio? Es un proceso productivo que utiliza horas de trabajo calificado, como dijimos, no calificado. Son dos factores productivos, y para producir unidades de un producto, por ejemplo, cantidad de pan por día o cantidad de kilos de pan por día. Entonces, puede producir 10 kilos, 20 kilos, 30 unidades de producto. Va a tener diferentes formas de emplear esa cantidad de trabajo, esos trabajadores que están calificados y no calificados, para obtener esas unidades de producto. Nosotros lo que usamos para ver esto es lo que se denomina isocuanta, que es la misma herramienta analítica que usamos en teoría del consumidor, que se llamaban las curvas de indiferencia. ¿Qué me muestra cada isocuanta? Me dice las distintas formas que tiene este productor en su empresa de combinar trabajo no calificado y trabajo calificado y obtener 10 unidades o 10 kilos de pan por día. Puede hacerlo combinando esta cantidad de no calificado con esta cantidad de calificado, esta cantidad de trabajo no calificado con esta cantidad, 3,5 horas de trabajo calificado, y así las distintas opciones para llegar a este nivel de producción. Como siempre, igual que en teoría del consumidor, a medida que nos alejamos del origen, en teoría del consumidor decíamos tener un mayor nivel de satisfacción. Ahora el productor, a medida que se aleja del origen, lo que tiene es mayor nivel de producción. Entonces la pregunta es, bueno, este dato nos pasó en un ingeniero, que esas eran las formas de combinar el trabajo calificado y no calificado para obtener distintas unidades de panes o distintas unidades de kilos de panes. La cuestión es plantear ahora, bueno, ¿a qué nivel de producción llega ese productor en esta empresa? ¿Cómo tiene que combinar esos factores que tiene, esos factores productivos? Como dijimos, está a largo plazo, puede combinarlos de diferentes formas y puede variar los dos. Eso nos va a dar la diferencia entre el corto y el largo plazo. ¿Qué datos nos da el ejercicio? Que tiene para gastar 10 pesos. Acá pusimos 10 por una cuestión de hacerlo más simple. Pueden ser 10.000 pesos, 10 millones. Vamos a poner que tiene 10 pesos. Para comprar, él tiene un monto de dinero para desembolsar en esa empresa por mes de 10. ¿Qué nos hace falta también conocer? Bueno, ¿cuánto salen pagarle por hora al trabajo calificado, que es 2, y cuánto sale el pagarle por hora al trabajo no calificado, que es 1? Con esos datos, nosotros ya podemos determinar cuál es el nivel de producción óptima para este productor. Hoy decimos con producción óptima que él alcanza con ese dinero que tiene para desembolsar en su empresa y con esos precios el mayor nivel de producción posible. ¿Cuáles son los datos que siempre vamos a necesitar en estos ejercicios de largo plazo isocuanta? Lo que es el costo total, que es la cantidad de dinero que él tiene para desembolsar, el precio de uno de los factores productivos y el precio del otro factor productivo. Como dijimos anteriormente, los factores productivos pueden variar según el tipo de empresa o según el producto que haga los productores en su empresa. Nosotros tenemos que esto es 10 y tenemos que el precio de uno de los factores productivos es 2 pesos y el otro factor productivo es 1 peso. Estos son los datos que se brindan y a partir de esta información se piden distintos enunciados, se elaboran distintas consignas. ¿Qué es lo primero que plantea? Obtener la expresión analítica de la recta de isocosto.
nosotros vamos a tener una recta de isocosto que se asemeja a lo que era la restricción presupuestaria en la teoría del consumidor. Esa recta de isocosto no es otra cosa que decir, de la cantidad total que tiene de plata, va a gastarla un monto en trabajadores no calificados y un monto en los trabajadores calificados. ¿Cuánto va a gastar no calificados por el precio o el salario que le tengamos que pagar por hora a los no calificados? Y acá, la cantidad que tengamos de trabajadores calificados por el precio o el salario que le pagamos a esos trabajadores calificados. Si nosotros nos vamos al eje de lo que es la isocuanta, que nos muestra los niveles de producción, y esto tenemos en cuenta que para trasladarlo acá, todo igual como hacíamos en teoría del consumidor, nosotros tenemos que en realidad despejar de esta igualdad la variable que está en el eje vertical. En este caso nos quedaría trabajo no calificado. ¿Qué obtenemos al introducir esa restricción? Una función lineal, ¿sí?, donde estos cortes, ¿qué van a hacer? El costo total dividido el precio del no calificado. ¿Y qué significa esto? Bueno, si yo tengo 10 pesos para gastar en este proceso productivo y no contrato ningún trabajador calificado, ¿cuánto puedo como máximo contratar de trabajador no calificado? Puedo contratar 10 horas de trabajo no calificado. El otro punto, el otro corte que nos interesa para trazar en forma simple esta restricción que tiene el productor, que es la recta de isocosto, es decir, bueno, si él tiene 10 pesos para gastar en el proceso productivo y no contrata ningún trabajador no calificado, 0, ¿cuánto puede contratar de horas de trabajador calificado? Hacemos 10 dividido los 2 pesos que le pagamos por hora al trabajador calificado. Nosotros cuando obtenemos esto vemos que hay una tangencia en este punto. Ese punto de tangencia me representa el máximo nivel de producción que puede obtener este empresario teniendo 10 pesos para gastar por mes, por semana, por el tiempo que estemos considerando y teniendo en cuenta lo que salen los factores productivos, que en este caso son trabajadores no calificados y calificados. Entonces decimos, bueno, ¿y qué hace? Bueno, él va a hacer o va a elaborar 10 kilos de panes combinando 2 horas de trabajo calificado con 6 horas de trabajo no calificado. Recuerden que acá en el ejercicio se marcan 3 isocuantas solo, o sea, 3 niveles de producción posible, pero este mapa, igual que en teoría del consumidor, este mapa de isocuantas está lleno o completo de curvas de estas de que nos representan niveles de producción. Nosotros marcamos 3 para hacer más simple el análisis. Vamos a borrar acá. Bueno, entonces con eso nosotros, ¿qué obtendríamos? Obtuvimos por un lado esta combinación óptima y por otro lado representamos a través de esta recta de isocosto cuál es la función analítica que me muestra específicamente esta recta de isocosto, que es una función lineal con pendiente negativa, donde la pendiente de esta recta de isocosto, la pendiente no es otra cosa que la relación de precios entre los dos factores productivos. En este caso es el precio, nos fijamos cuál tenemos en el eje horizontal, el precio de los calificados sobre el precio de los no calificados. Esa es la pendiente de la recta de isocosto. ¿Qué se tiene que igualar en el óptimo? Igual que en teoría del consumidor. En el óptimo se tiene que igualar las pendientes, por eso es en tangencia, con la pendiente de lo que es la isocuanta, que se llama relación marginal de sustitución técnica, que es un cociente de las productividades de los factores productivos. No me meto mucho en esto porque está todo en el material teórico, así podemos avanzar en el práctico. Una vez que nosotros tenemos esto, que era el primer punto del ejercicio, que era obtener la expresión analítica de la recta de isocosto y dibujarla, el segundo punto, lo voy a leer de acá si no volvemos, es cuál es la combinación óptima de horas de trabajo calificado y no calificado que necesita la empresa para alcanzar el mayor nivel de producción posible, dado su presupuesto.
como dijimos, la combinación óptima, ¿cuál va a ser? Va a ser 6 unidades de trabajo no calificado y 2 unidades de trabajo calificado. Después dice, explicite su respuesta, es ¿por qué es el óptimo? Porque se llega a la tangencia y ese es el mayor nivel de producción posible. Ahí está indicado, bueno, cuáles son los trabajadores. Este asterisco son cantidad de trabajadores óptimos y en el punto S de cantidad de panes de 10 unidades o 10 kilos. ¿Qué pasa después en el otro enunciado que sigue? El punto C lo que nos dice es que la empresa ahora, en vez de disponer de 10 pesos para gastar en ese proceso productivo, va a aumentar, va a poder disponer de 15. Cuando sucede eso, lo que pasa es que la recta presupuestaria, acuérdense que está costo total, y acá este 10 también es costo total sobre precio del factor productivo, ese costo total, ese número va a aumentar, entonces la recta de isocosto se va a trasladar hacia la derecha. Como vemos, se traslada esta línea azul, donde ¿qué voy a tener acá de nuevo? El costo total nuevo, que es la cantidad que se incrementó que yo tengo como productor para gastar en la empresa, sobre el precio de lo que sale la hora del no calificado, que no varió. Era 15, por eso el corte acá es 15 sobre 1, que me queda 15. De nuevo acá, que voy a tener el costo nuevo que se incrementó sobre el precio del calificado, de las horas de trabajo calificado, sería 15 sobre 2, el corte 7,5. Al tener más dinero este productor para introducir en su empresa, ¿qué observamos? Que él alcanza mayor nivel de cantidad de kilos, podríamos decir, de panes por día. Se traslada un isocuanta a este nivel a este nivel. ¿Y qué pasa acá? En esta isocuanta, con este nivel de producción, él puede aumentar, porque tiene más plata y los precios de los factores no variaron, puede aumentar la cantidad de trabajo no calificado y calificado y obtener esas 20 unidades o 20 kilos de panes por día. Ahí tenemos el óptimo, se marca ahí son las combinaciones óptimas y en este nuevo punto, ¿cuál va a ser la combinación óptima? ¿Cómo tenemos que expresar esto? Bueno, que con un incremento del costo total, que es la plata que tiene para gastar en su empresa, en su proceso productivo, él va a combinar 9 unidades de trabajo, de horas de trabajo no calificado y 3 unidades de trabajadores calificados. Y ahí alcanza un nuevo óptimo con nueva combinación de factores productivos que, como dijimos al principio, en el largo plazo los dos pueden variar y alcanza un mayor nivel de producción. Nosotros si trazamos una línea desde el origen y la llevamos por los puntos, diríamos óptimos, lo que obtenemos es lo que se llama la ruta de expansión. ¿Qué nos muestra la ruta esta de expansión? Es una línea que nos va a ir, repetimos, uniendo los puntos óptimos. Son puntos donde el productor alcanza el mayor nivel de producción posible minimizando costos, dado los precios, los factores productivos y los distintos niveles de presupuesto que él tiene para introducir en su empresa. Una vez que nosotros tenemos planteado eso, se puede también seguir incrementando a 20 y continuamos desplazando esa recta de isocosto. Nosotros a partir de acá, lo que nos puede suceder o pedir un ejercicio, y que es lo que pide el enunciado que continúa de este práctico, es decir, bueno, esta es la situación de largo plazo. ¿Qué pasaría si este productor está en el corto plazo y a pesar de que sabe que esa es su estructura de planificación a largo plazo, qué pasaría si el nivel o la cantidad de trabajo calificado que él puede utilizar, sí o sí, son de 4 horas de trabajo calificado? ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a ver, bueno, con 4 horas de trabajo calificado, ¿cuántas horas de trabajo no calificado tenemos que contratar para llegar a producir 10 kilos de pan por día? Nos vamos hasta este punto de la isocuanta que nos va a estar determinando eso. Estos datos nosotros lo podemos, no vuelvo atrás para no complicar cómo tenemos planteado el gráfico,
pero nosotros los podíamos sacar de la primera tabla donde nos decía los 3 niveles de producción 10, 20 y 30 y las distintas formas de combinación de factores productivos. Este número 4 nosotros tenemos que ver que lo combinamos de tal forma para alcanzar los 10 niveles o los 10 kilos de producción. Si yo tengo sí o sí que contratar 4 horas de trabajo calificado y quiero alcanzar los 20 kilos de pan por mes, por día, por hora, ¿cuánto tengo que contratar de no calificado? Me traslado hasta la isocuanta ese punto y este nivel me va a indicar cuánto contrato de trabajo no calificado. Y lo mismo hago para alcanzar el nivel de producción de las 30 unidades. Nosotros este dato, que lo vemos así, se corta así para hacer más simple el análisis, lo vamos a trasladar a una tabla para después obtener distintas conclusiones. Vamos a borrar acá. Y la tabla que se construye a partir de esos datos es esta. ¿Qué explica esta tabla? Que es el inciso E, que dice construya la tabla de producción de corto plazo si la empresa decide utilizar o no puede modificar la cantidad de trabajadores calificados, la cantidad de horas, y es de 4. Entonces nosotros tenemos cuál es la producción que vamos a ir alcanzando con trabajo calificado de 4 horas de esos trabajos de trabajadores calificados. Como dijimos, para alcanzar, que yo fui como levantándome hacia los distintos niveles de isocuanta, para alcanzar un nivel de 10 kilos por semana, yo tengo que contratar 4 horas de trabajo no calificado. Para alcanzar los 20 kilos por semana, yo tengo que contratar 7 horas y media de trabajadores no calificados. Para alcanzar los 30 kilos de panes por semana, tengo que contratar 12,1 de trabajadores no calificados. Estos números salen de la tabla. Nosotros podemos ver si tenemos la escala bien precisa en un gráfico y si no salen de la tabla que está al principio. ¿Qué nos pregunta el enunciado este? Es decir, bueno, ¿cuál es el costo total medio de cada nivel de producción, pero en el corto plazo? Eso es lo que nos interesa ahora. ¿Por qué en el corto plazo? De nuevo, porque hay uno de los factores productivos, en este caso los trabajadores calificados, que permanecen fijos, que están constantes, que no podemos cambiarlo por X causa. Entonces, nosotros para conocer el costo total medio, ¿qué es el costo total medio? El costo total medio es el costo total dividido la cantidad de producción. Q, producto total, la cantidad de panes que hacemos. Para llegar a este costo total medio, antes tenemos que tener el costo total, para después dividirlo por el nivel de producción. Decimos, bueno, ¿cuál es el costo total? Tenemos que tener en cuenta cuánto nos salen los trabajadores calificados, que fíjense que lo tenemos a esto constante, y cuánto nos sale contratar trabajadores no calificados, que va a ser el factor productivo que nosotros podemos variar. Tenemos la posibilidad de variar ahora en este corto plazo. ¿Cuánto nos sale? Bueno, cantidad de horas de trabajadores calificados por lo que vale la hora, más cantidad de trabajadores no calificados por lo que vale la hora. Acá nos da 12, 15,5, 20,1. Ese es el costo total de 10 kilos de pan, 20 kilos de pan, 30 kilos de pan. Para obtener el costo total medio, el costo medio total, lo mismo, hacemos ese número que es el costo total dividido la producción. Sería 12 dividido 10, 15,5 dividido 20, que es el nivel de producción, y 20,1 dividido 30, que es el nivel de producción. ¿Qué observamos con el costo total medio? Que a medida que aumenta la producción, el costo total medio disminuye. ¿Qué podemos decir esto? Que estamos en una parte decreciente de la curva, si nosotros hiciéramos la curva de costo total medio, de la curva de costo total medio. O sea, esto es como, este cuadro representa cómo llevar de la producción, del análisis que está haciendo el productor de largo plazo con las isocuantas, las rectas de isocosto, cómo llevar a una situación que tiene que tomar una decisión en el corto plazo, que por determinadas circunstancias permanece uno de los factores fijos. Bueno, acá termina el ejercicio de lo que es isocuanta y isocosto. Hasta luego, chicos. Bien, a ver si... Hola a todos los estudiantes de Principio de Economía 2. Bueno, el tema que vamos a desarrollar ahora es un ejercicio específico de competencia perfecta. Competencia perfecta está en el programa de la unidad 4
Y lo que empezamos con esta unidad, que después continúan las otras unidades con otro tipo de mercados, es introducirnos como productor de una empresa o hacer el análisis de una producción, pero cuando el mercado al que llevamos ese producto tiene características de competencia perfecta. Este mercado, como ustedes habrán leído en el libro o habrán visto en los módulos, tiene determinados supuestos que lo definen como mercado de competencia perfecta. ¿Cuál va a ser el ejercicio que vamos a ver? Vamos a ver el caso de un mercado en el departamento Río Cuarto que representa, diríamos, una estructura de competencia perfecta porque es el mercado de soja. Se contrató un estudio, vimos en la Universidad Nacional de Río Cuarto, que cumplía con las condiciones de pertenecer a un mercado de competencia perfecta, que son supuestos bastante extremos, y los mercados agrícolas son uno de los pocos, diríamos, mercados que se pueden llegar a asemejar de competencia perfecta. Y lo que vamos a observar ahora, sabiendo que ese mercado es de competencia perfecta para este producto, es una empresa determinada que se llama una empresa agrícola cualquiera, denominada Zulia. Acá está la aclaración que cada cuadradito del eje vertical equivale a 4 unidades, porque después cuando hagamos los prácticos para los números es importante ese dato. Así como está esa empresa agrícola denominada Zulia, tenemos que considerar que hay un montón de empresas agrícolas con estructura de costos similar a esta empresa. Una vez teniendo esos datos, nosotros los que nos se presenta es esta estructura. Esta estructura es la estructura de costo que tiene esta firma Zulia. Como dijimos, esta estructura es similar a todas las empresas existentes en este mercado de competencia perfecta. ¿Cuáles son estas curvas? Nosotros esa curva la conocemos, ya la hemos visto en otras unidades que representan las curvas de costo. Esta es la curva de costo marginal, esta es la curva de costo variable medio y esta curva representa la curva de costo total medio. Los comportamientos, y esto es tema de costo, por eso no vamos a entrar en este tema, los comportamientos que tienen estas curvas y las relaciones entre ellas es muy importante saberlo porque siempre tener presente que por los mínimos de los costos medios pasa el marginal y eso tiene toda una explicación teórica y de relaciones. Nosotros tenemos esto que es la estructura de costo de esta empresa Zulia, productora, entre otras cosas, de soja. ¿Qué nos interesa a nosotros de acá? Nos interesa determinar de esa empresa, de esta firma, cuál va a ser la demanda que va a haber ese dueño de esa empresa. ¿Cuál va a ser la demanda que va a sentir que tiene de ese producto? Dependiendo de la demanda, va a ser la cantidad de producción que va a llevar al mercado. Para conocer la demanda, nosotros sí o sí necesitamos conocer el precio de equilibrio en ese mercado. Ese precio de equilibrio no es otra cosa que lo que hacíamos en las primeras unidades que decíamos, planteábamos un mercado donde representamos precio y cantidad, acá en este caso de soja, y teníamos una curva de demanda de mercado y una curva de oferta de mercado. Nosotros a partir de esta información vamos a conocer cuál es el precio de equilibrio. Esto nos va a servir ¿para qué? Porque esa empresa, esa firma Zulia, como ella hay un montón, entonces va a ver a ese precio que hay en el mercado exactamente como su demanda. ¿Por qué? Porque no puede esta empresa ni ninguna en competencia perfecta modificar ese precio. Entonces nosotros conociendo ese precio de equilibrio, que ahora nos va a dar el ejercicio cuál es, nosotros determinamos cuál es la demanda que tiene esta firma. Y dependiendo cuál es la demanda, en este caso va a ser su ingreso marginal también, vamos a determinar cuál es el óptimo de producción que va a tener que llevar de cantidades de producto al mercado de esta empresa. El ejercicio lo que nos dice, vamos a avanzar, es que se determine, vamos a borrar acá, es determinar cuál es la cantidad del equilibrio, o sea, cuál es la cantidad óptima donde maximiza, diríamos, beneficios a esa empresa con ese nivel de producción, si nosotros conocemos que ese precio de mercado, esto es de 60. El otro punto, leo todos y después vamos desarrollando. El otro punto es determinar, bueno, nosotros sabemos que con ese precio, ¿cuál va a ser lo óptimo que tiene que llevar el productor de cantidad de soja a ese mercado competitivo? Determinando ya la cantidad esa, nosotros podemos, conociendo por supuesto el precio de lo que puede vender la soja,
vamos a determinar el beneficio total, el costo marginal y el ingreso medio. En este caso vamos a determinar estos valores que nos interesa conocer, pero también se puede determinar el costo variable medio, el costo variable total, que eso es en función de lo que se vio en las unidades de costo. No cambia tener en cuenta la cantidad y después analizar las curvas de costo. El otro punto va a ser que si conocemos que para dicho equilibrio de mercado se comercializa un volumen de 56.000 unidades, vamos a determinar cuántas empresas aproximadamente existen en este mercado. Y después el último punto es determinar el punto de cierre. ¿Qué se denomina punto de cierre? Avanzamos en el ejercicio, planteamos esto que vimos recién, donde tenemos costo marginal, que lo vamos a volver a poner así, costo marginal, costo total medio y costo variable medio. Y una vez que nosotros conocemos esta estructura de costo, lo que va a hacer es determinar que en 60 la demanda de esta firma. Cuando nosotros hacemos eso, trazamos una curva perfectamente elástica, que esa curva me va a representar, como dijimos, es el precio de equilibrio del mercado, es la demanda, es el ingreso marginal y es el ingreso medio. Es la demanda. ¿Por qué es la demanda? Porque no puede modificar el precio que hay en el mercado. Entonces esa es la demanda que considera que tiene y el nivel de producción que va a llevar va a depender de lo óptimo que vamos a ver ahora. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es la cantidad óptima? En todos los mercados la optimización, ya sea en mercados óptimos, vamos a poner, de competencia imperfecta o mercados de competencia perfecta, como estamos viendo ahora, siempre el nivel de producción, el Q asterisco, se determina en el nivel donde el costo marginal se iguala al ingreso marginal. ¿Cuál va a ser la diferencia que después van a ver en los otros mercados? Que en los otros mercados imperfectos, este ingreso marginal no es igual al precio o a la demanda como vemos en competencia perfecta. Entonces, el primer punto que nos decía era el inciso A, determinar la cantidad de equilibrio si se conoce que el precio es de 60. Si el precio es de 60, aplicamos lo que es optimización, decimos, ¿para qué nivel de producción el costo marginal es igual al ingreso marginal? Y vemos que el nivel de producción que hace que se cumpla esa igualdad es aquel nivel de 8 unidades de producto. Acuérdense que acá los números están puestos, el precio es cualquiera, el precio de la soja ahora no es 60 pesos, ni puede alguien llevar 8 unidades de producto. Están puestos números simples para simplificar un poco los cálculos y el análisis. Entonces, ¿qué conclusión llegamos acá en este inciso? Es que el productor va a maximizar sus beneficios llevando 8 unidades de producto y lo va a vender ¿a qué precio? A 60. Ese sería el primer punto de que nos plantea. El segundo punto, para poder determinar el segundo punto, vamos a ir borrando un poco acá. Para poder determinar el segundo punto que planteaba, bueno, teníamos la cantidad de equilibrio que ya sabemos que es de 8. ¿Cuál es el beneficio total? Nosotros sabemos que el beneficio total, ¿a qué es igual? Al ingreso total que obtiene esta firma por vender ese producto, menos el costo total. Nosotros acá vamos a ir averiguando cada uno, bueno, ¿qué es el ingreso total? No es otra cosa que el precio por la cantidad. Es igual que si nosotros tenemos un kiosco y vendemos caramelos, el ingreso que obtenemos de esos caramelos es la cantidad de caramelos que vendemos por el precio que sale unitario esos caramelos. Esto es precio por cantidad óptima que vamos a hacer, menos el costo total. Y acá viene el comprender bien las curvas. ¿Cuál es el costo total de producir? Acá sabemos que son 8 unidades. Acá sabemos ir completándolo. Acá sabemos que es 60 pesos. Ya tenemos entonces el ingreso total. ¿Cuál es el costo total de producir 8 unidades? Lo que hacemos, esto es importante que lo tengan en cuenta porque a veces se equivocan en los exámenes, ya sea en los finales o en los parciales, es con este nivel de producción que es óptimo, nos vamos para arriba. ¿Hasta dónde? Hasta la curva de costo total medio. Ese punto de la curva de costo total medio lo que representa es, bueno, ¿cuánto salen en promedio estas 8 unidades? Entonces, vamos a ver el otro. No, ¿cuánto sale en promedio? Entonces, nosotros vamos a ver que acá teníamos, bueno, 20, 24, 20,
32, es el costo total medio de producir esas 8 unidades. ¿Qué hacemos? Si es el costo total medio, el costo total aquí es igual a costo total medio por cantidad de producción que llevamos. Esto dijimos que es 8. Nos fijamos en la curva de costo total medio cuánto representa en valor en promedio de costo esas 8 unidades. Sabemos que es 32. Y nosotros haciendo esta diferencia, lo que vamos a obtener es el beneficio, que no la traje hecha, pero es el beneficio total de esa empresa. ¿Dónde marcamos nosotros ese beneficio en esa curva? Este es el ingreso total, que no es otra cosa que precio por cantidad. Nosotros si eso le sacamos el costo total, esto nos va a manifestar o va a representar lo que es el beneficio total para esta firma. ¿Cuál es el otro punto que se plantea? Vamos a ir haciendo. Es determinar, fíjense que acá, vamos a borrar esto para que no se confunda. Acá, ¿qué marco yo? Yo marco ahí cuál es el costo variable medio. Es importante conocer de 28 pesos. ¿Por qué marco esto? Si bien no lo pide, es importante conocer que para ese nivel de producción, cuál es el costo variable medio, cuál es el costo total medio, cuál es el ingreso marginal, que en este caso va a ser igual al costo marginal, va a ser igual al precio, va a ser igual al ingreso medio, pero el conocer ustedes que subiendo por los niveles de producción hacia las curvas de costo medio o de costo variable medio o de la curva que ustedes estén analizando, nos trasladamos a este eje y nos indica su valor, a qué valor corresponde. El otro punto que nos decía es determinar cuántas empresas aproximadamente hay. ¿Cómo hacemos para determinar cuántas empresas hay? Si nosotros decimos, a ver, vamos a ver, número de empresas, hacemos el total que tenemos de producción, que eran 50.000 unidades que nos planteaba el ejercicio, dividido, si consideramos que en competencia perfecta, y es así uno de los supuestos, todas estas firmas que están en el mercado tienen aproximadamente la misma estructura de costo, nosotros consideramos que van a llevar todas estas empresas alrededor de 8 unidades del producto. Entonces, lo que podemos decir que la cantidad de empresas que hay es alrededor de 7.000 firmas que actúan en este mercado de competencia perfecta. El último punto que nos plantea el ejercicio es determinar cuál es el punto de cierre. El punto de cierre, ¿qué es el punto de cierre? Podemos decir. El punto de cierre es el mínimo del costo, por eso es importante conocer las curvas, del costo variable medio. Si el precio, pueden suceder cosas en el mercado, borré el gráfico que estaba acá, pero puede ser que se traslade la demanda, se traslade la oferta y que este precio de equilibrio se modifique. Puede hacer que suba y si sube la producción va a aumentar o puede hacer que baje y la producción va a disminuir. Lo que no puede ser el precio para que este productor, diríamos, desaparezca o no quiera producir más en este mercado es ser inferior al costo variable medio. Entonces el punto de cierre se denomina aquel punto a partir del cual el productor y todos los que están en este mercado empiezan a producir. ¿A qué precio? Bueno, a un precio empieza a producir, vamos a ver ahí, a un precio que debe ser mayor a los 24 pesos. Si el precio en el mercado es por debajo de esto, al productor le conviene cerrar. ¿Por qué? Porque si no cierra, va a estar con pérdidas. Y esas pérdidas van a ser los costos fijos que tiene más los costos variables. Entonces, a partir del punto de cierre para abajo cierra, en el punto de cierre, digamos, depende de las expectativas que tenga y con precios superiores al punto de cierre, lleva unidades de producción al mercado. Aunque puede tener pérdidas, pero cubre los costos fijos. Bueno, este es el ejercicio que planteamos para competencia perfecta. Hasta luego, chicos.